a mí porque hace 16 años cogí un Peugeot 205 que tenía 17 años, lo llené de mis cosas y me vine a vivir a Madrid, pensando que pasaría un añito o dos y volvería a Málaga y sería la anécdota. Finalmente el lugar del que venía dejó de existir y el Señor me ha traído aquí, ¿no? El tema de hoy, o lo que vamos a hablar hoy, es de rabiosa actualidad, por decirlo así. Y de hecho, la vez pasada que me tocó predicar, tenía ahí como dos temas en mente que me picaban un poco. Uno, el que finalmente hablamos, que fue el del sufrimiento, y el otro tenía que ver con las mujeres. Y curiosamente, cuando me he guardado el otro tema, pues ahora resulta que este tema está totalmente en el avispero, ¿no? Hay un debate recurrente que ahora es muy fuerte, ¿no? Y claro, ¿qué tiene que decir las escrituras, ¿no? Y qué podemos aprender de qué son las mujeres y cuál es su papel y cuál es su importancia y lo que son. Pues las escrituras pues, nos iluminan mucho. Y de hecho, la figura de Jesús es una de las figuras que, bueno, es la figura que con respecto a cualquier otro líder religioso que se conocido, que su relación o su papel en relación con las mujeres es muy fundamental y muy variado y muy estudiado, y hay casi una rama de la teología para hablar de ello. O sea que el tema de la relación con las mujeres no es un tema, digamos, secundario, sino que es un tema muy presente en el Nuevo Testamento. Bueno, si recordáis el debate que hubo electoral en el que estuvo Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Santiago Abascal, surgió una pregunta, ¿no? ¿Qué es una mujer? Y curiosamente no fue capaz ni de responderla el que la hizo, ni el que recibió la respuesta. Nadie fue capaz de contestar esa pregunta. De hecho, cuando se intenta volver a sacar ese tema y volver a preguntar qué es una mujer, cada vez resulta curioso, a todo el mundo le resulta mucho más difícil de responder que nunca. Quizá la distinción o la identidad más útil que pueda haber, o la mejor distinción que pueda haber entre nosotros es justamente esa, que somos hombres y que somos mujeres. Y como vivimos en un laberinto de identidades, ¿no? Donde se reclama a las identidades muchos derechos y demás, casi todas las identidades que se reclaman muchas veces no son de tanta utilidad como se pretende. Sin embargo, el saber que es un hombre y que es una mujer y saber que forma parte de lo que somos, de la naturaleza humana, sí que es algo importante. No podemos abolir la distinción entre hombre y mujer, como sí podríamos abolir, por ejemplo, la distinción de la raza que tanto daño ha hecho. Bien, Dios ha usado a lo largo de la historia a muchos hombres y a muchas mujeres. Y Dios ha creado al hombre y a la mujer con propósitos totalmente, no totalmente distintos, pero con propósitos distintos. Somos diferentes, tenemos papeles diferentes, pero somos iguales, como diríamos un filósofo, tenemos igualdad ontológica. No vale uno más que el otro, pero sí que tenemos reservados papeles diferentes. Es verdad que a veces el papel que en la escritura tiene la mujer o tiene el hombre puede generar controversia y en eso no pensaba meterme. Pero sí que es útil o es bueno saber que somos diferentes y que, por tanto, servimos a propósitos diferentes, y cuando Dios te ha hecho hombre o te ha hecho mujer, es porque tiene un propósito para ti determinado que no tendrías si hubiese sido el otro lado. Tenemos mujeres que no han sido precisamente un ejemplo en la escritura, ¿no? Iba a mencionar primero las malas mujeres, ¿no? Pero malas mujeres como hay malos hombres, ¿no? De hecho, probablemente en la Biblia hay más malos hombres que más malas mujeres, obviamente, ¿no? Pero podemos acordarnos, por ejemplo, en este caso no le llamaría una mala mujer, pero claro, tiene mala fama, Eva, ¿no? Por el papel que representó en la caída, ¿no?
Dalila, esa mujer manipuladora que llevó a Sansón hasta donde pudo y quiso, hasta que pudo liberarse de esa influencia. Son muy hirientes las palabras de la mujer de Job, ¿no? Cuando la mujer de Job le dice a eso tan duro de maldice a Dios y muérete, ¿no? A mí me resulta durísimo cada vez que lo leo, no me parece, o sea, cualquier vez que lo recuerdo, lo leo, me resulta muy, muy, muy duro. O nos podemos acordar del juicio de Salomón, aquella mujer que no le importaba partir un niño en dos antes que por hacerle daño a la otra mujer, mientras que su propia madre pues lo que deseaba era su bienestar a pesar de que lo pudiera perder. Tenemos muchas, tenemos a Jezabel, ¿no? Que era la esposa del rey Acab, ¿no? Y que llevó a la ruina al pueblo de Israel y en muchos aspectos, ¿no? Idolatría, brujería, inmoralidad, esa capacidad de influencia que tuvo sobre el rey Acab, ¿no? O Gomer, la esposa infiel de Oseas, ¿no? Cómo sirvió de metáfora para que Dios explicara al pueblo de Israel, pues su infidelidad también, ¿no? O Safira, la esposa de Ananías, ¿no? Que engañó a los apóstoles y engañó a la iglesia por no querer dar una ofrenda de algo que había vendido, ¿no? Que podía no haberla dado simplemente, ¿no? Esos son algunos ejemplos, ¿no? Pero a nosotros seguro que nos tocan más los ejemplos mejores. Ejemplos mejores como, por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham. Y es curioso porque cuando leemos la escritura con atención acerca de Sara, Sara no es una coprotagonista solamente. Si leemos bien la escritura, describimos que igual que Abraham pasaba por él el plan de Dios, por Sara también tenía que pasar. Por esa razón, Agar no podía tener la descendencia de Abraham. Leemos en Génesis, Génesis 17, al versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Bueno, esa es la promesa para Abraham, ¿no? Pero está la promesa para Sara, que está en Génesis 17, del 15 al 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré a ella hijo. Recordemos que Sara era estéril y que en este momento, pues, además se estaba obrando un milagro. Y vendrá a ser madre de naciones. Aquí ya no estamos hablando de el patriarca, estamos hablando de la matriarca, ¿no? Dice, reyes de pueblos vendrá de ella. Esta es una promesa específica para Sara. Y esto es algo que Dios le estaba dando a Sara y que era de ella, que le pertenecía a ella, que era una promesa de Dios específicamente para ella. Abraham no habría podido construir descendencia o hacer descendencia con otra persona, porque estaba en los planos de Dios que fuera Sara, el que tuviese la simiente, ¿no? del pueblo, ¿no? Luego tenemos pues el primer libro de la Biblia protagonizado por una mujer, que es Ruth, ¿no? Ruth la Moabita, que además de ser mujer y hablando de identidades, era extranjera, ¿no? Y claro, no estaba en la mejor posición para ser bien vista, estaba en medio de, se la podría considerar una extraña, y sin embargo, se ve el corazón de Ruth y cómo pues en las escrituras pues se destaca pues esa entrega y esa pasión, no solo por Noemí, ¿no? A la que quiso acompañar en todo momento, sino también la adopción del Dios de una nación que no era su nación, ¿no? Y dice en Ruth, en 1:16, ¿no? Que también es muy conocido, le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, refiriéndose a Noemí, ¿no? Por donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, ¿no? Y también a través de Ruth, pues la simiente de Israel, a través de una extranjera, pues llegó a ser la bisabuela del rey David. Y, por ejemplo, por tanto, está también dentro de la genealogía, ¿no? De lo que sería luego la llegada de Jesús. Pero no nos quedamos solo en Ruth. Tenemos también, yo sé que me estoy dejando a muchas y que no podría mencionar muchos ejemplos, ¿no? Tenemos a Ana, la madre de Samuel, ¿no? Que también era estéril. Estamos hablando ya del año 1200 a.C., más o menos, de que naciera David. Y es muy emocionante, se puede decir, o muy trascendente la oración que hace también para pedir un hijo. Y cuando lo hace haciéndole al Señor también una promesa, ¿no? Que podemos leer en Samuel 1:11, ¿no? Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieses a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. La vieja costumbre de dejarse el pelo largo, ¿no? En señal de servicio, ¿no? Que fue lo que hizo, ¿no? Y todos sabemos el papel de Samuel tan importante para la monarquía de Israel y todo lo sucedido para luego la elección de David como rey, ¿no? Y luego tenemos otra gran protagonista, que es la reina Esther, la esposa del rey Asuero. Pues ella también cuenta con un libro propio de la Biblia y viviendo en Persia, pues los planes de Dios la guiaron a ser la esposa del rey Asuero, ¿no? De Persia. Y era importante que lo fuera. Y aquí vemos una influencia sobre un rey esta vez positiva en vez de negativa. Vemos como Esther se convierte en una buena influencia y logra salvar, y estamos hablando de salvar al pueblo entero de Israel. Ha salvado al pueblo entero. O sea, ¿qué papel más importante que una mujer sin cuya acción y sin su intervención, el pueblo de Israel está perdido? Y habría sido cortado, las genealogías cortadas y el plan desaparecido. Y también Esther era una mujer de un corazón de preocupación y de conexión con el Señor, ¿no? Y dice en Esther 8:6, ¿no? Dice, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo, ¿no? ¿Cómo podré ver yo la destrucción de mi nación, ¿no? Los judíos celebran una fiesta, que es la fiesta del Purim, que aún día hoy se celebra. Yo recuerdo haber participado cuando era niño en esa fiesta. Y es curioso porque cuando se menciona el nombre del enemigo de Israel en ese momento, que era el siervo del rey Amán, ¿no? Ellos tienen la costumbre hoy día todavía de que cuando se lee la historia y todo el mundo lo está escuchando atentamente, sobre todo los niños, incluso cogiendo petardos, martillos y de todo, hacen muchísimo ruido para que el nombre de Amán no se escuche. O sea, justo en el momento que se está leyendo, y es bastante divertido porque los niños se divierten bastante, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Se está leyendo el momento en que Amán va a decir o hacer algo y en ese momento todos empiezan a hacer ruido y a golpear todo, ¿no? Pero se ve la diferencia, ¿no? Entre la influencia de Jezabel, por ejemplo, ¿no? Y la influencia de Esther, ¿no? Y cómo eso, pues, lleva adelante. Dios no necesita a nadie específicamente, pero Dios escoge a personas y esas personas hacen cosas importantes. Les ponen lugar para hacer cosas importantes, ¿no? Y Esther, pues, es una mujer de primera línea, ¿no? De las Escrituras, ¿no? Luego, si seguimos hablando de mujeres, pues cuando el Señor tuvo que pensar en testigos para la resurrección, pues eligió a mujeres, ¿no? En Lucas 24, del 8 al 11, pues se refiere a María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, ¿no?
Hay que pensar que en aquella época la palabra de una mujer no era precisamente la primera a la que se fuese a creer. Y sin embargo el Señor confió en que esa noticia iba a llegar y que eso tenía que suceder así a través de esas tres mujeres, ¿no? Incluso cuando se habla que al principio no las creyeron, no eran tanto por ser mujeres, sino por el hecho en sí de la resurrección, ¿no? Incluso cuando había hombres que lo comentaban, ¿no? Otros discípulos también tenían ese escepticismo, ¿no? La cuestión es que de todos los que Dios podía escoger para difundir esa noticia, pues eran tres mujeres. Y por supuesto, y mucho antes de esto, pues el Señor había escogido a una mujer que yo me atrevería a decir que era la mujer, incluso comparándola con hombres, quizá lo mejor que había en su tiempo. Muchas veces se dice de los evangélicos, protestantes, como nos suelen llamar, que es que nosotros no apreciamos el papel de la Virgen María, o que no le damos importancia, o que no tiene ningún valor para nosotros. Y es justamente al contrario. Lo que no hacemos es divinizarla. Pero la Virgen María tiene un papel de primera línea y casi por el papel que el Señor le dio, casi me atrevería a decir que probablemente era la mejor entre toda la humanidad en ese momento, casi, en cuanto a la elección. Tenía que ser, desde luego, una mujer absolutamente excepcional, ¿no? Y lo apreciamos en algunas cosas, ¿no? Cuando llegó al encuentro con el ángel, ¿no? Pues claro, ella tuvo temor y ella tenía temor de Dios y sin embargo, al final, ella solo podía decir una cosa, que es lo único que se podía esperar de alguien como ella, ¿no? Del pasaje de Lucas, ¿no? Del 26-38, por resumir mucho y no leerlo entero, ¿no? Pero termina diciendo, ¿no? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel, pues, la dejó. Ahora bien, aparte de estos papeles protagónicos de mujeres y de la importancia que tuvieron y que tienen, Jesús, a lo largo de su ministerio, pues le tocó lidiar también, y lo digo en el buen sentido, con mujeres, ¿no? Y lo hizo de una manera tan diferente, tan revolucionaria, tan especial, que todavía muchos eruditos se sorprenden, conociendo bien las costumbres de la época, de cómo Jesús podía tener esa cercanía, esa sensibilidad y esa capacidad de tratar con ellas que no tenía ningún hombre en su tiempo, y además muchas veces malentendiendo la ley a la hora de tratar con las mujeres. Un ejemplo entre muchos, porque claro, es que nos podría dar aquí para mucho, ¿no? Es, por ejemplo, la mujer que tenía el padecimiento de flujo de sangre. Si conocemos las leyes de Deuteronomio, perdón, de Levítico, una mujer que ya de por sí socialmente podía ser tratada o ninguneada por los hombres, pues peor aún si tenía un padecimiento como este, ¿no? Porque enseguida, pues entendiendo las leyes como se entendían, pues se la trataba como algo impuro, como algo que no debía tocarse, que nadie debía acercarse por un tiempo, además, relativamente a lo mejor de 1 o 2 semanas. Era complicado. Además, esta era una mujer, y bueno, vamos a leer el pasaje y lo vemos mejor, ¿no? Pues dice que decía que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y esto es importante, porque una mujer en aquella época era lo más parecido a un menor de edad, en el sentido de que no tenía recursos económicos propios, era dependiente, fácilmente no podía tener acceso a más recursos y a gastar todo el dinero era pues prácticamente quedarse pues en la indigencia y en la desesperación sin poder resolver su problema, ¿no? Y dice también, y nada había aprovechado e iba peor.
Y cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Otra cosa que socialmente era lo último que ella podía hacer en su situación, sufriendo lo que sufría, ¿no? Ahora cuando veamos la ley concreta vemos por qué, ¿no? Se sintió en la confianza de hacerlo, sintió la fe en hacerlo y decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Incluso podemos entender aquí que la salvación en la que ella está pensando no es solo salvación física, es incluso espiritual, ¿no? Ella empezaba a comprender y a entender que Jesús no era un hombre común y que tenía el poder para salvarla, para curarla, y además una fe hasta tal punto de que con solo tocarle, pues ella creía que podía obtener esa curación, esa salvación, ¿no? Dice, y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y aquí ella estaría asustada, porque en algún momento diría, he metido la pata, esto no lo podía hacer, tendría miedo. Y claro, los discípulos extrañados, ¿no? Ves la multitud que aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, ¿no? Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La fe, la intuición que ella tenía de que Jesús la podía salvar o incluso que la podía tratar diferente a cualquier otro hombre o de los que enseñaban en la ley o que eran rabinos de la época, pues se puede ver claramente. Ahora, ya para entender mejor de todo la situación en la que ella estaba, pues tenemos en Levítico 15, del 19 al 33, un detalle que es bastante importante, porque muchas veces las leyes del Antiguo Testamento se malentienden bastante porque no vamos a la fuente, y una cosa es lo que los fariseos entendían o hacían y otra cosa es cómo realmente era la ley. Porque la ley afectaba solamente a las mujeres. La respuesta es no. Dice aquí, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo. En fin, todo lo que estuviera en contacto con ella. ¿Por qué dedica tanto tiempo a hablar sobre todo del caso de la mujer? Porque claro, era el caso más abundante y más notorio. Pero luego si nos vamos un poco más abajo, nos dice, esta es la ley para que el que tiene flujo, que es el versículo 32, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para el que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. O sea que no, la ley no era solo para mujeres, pero claro, los fariseos fueron arrimando el ascua a su sardina cada vez más y prácticamente las exigencias o las observancias de ciertas cosas, que además los otros bien podían más disimular o cuidarse de tener problemas en ese sentido, pues no se tomaba en serio o se iba más a por el sexo femenino, ¿no? Porque vuelvo a decirlo, la escritura es una cosa y lo que dice la ley es otra en relación con lo que pensaban los fariseos. O sea que hay que tener cuidado ahí. Si pensamos en otro episodio, que es por ejemplo el de la mujer adúltera, pues aquí sucede algo parecido. Lo vamos a ver aquí, en Marcos del 5 del 25 al 34, dice,
Cada uno fue a su casa y Jesús fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos, de los que estábamos hablando, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿No nos llama aquí la atención algo? ¿No notamos alguna ausencia? ¿No? ¿Y el hombre dónde? Y además, casi podemos darlo por seguro, porque si el hombre lo hubieran cogido, no lo habrían cogido aparte. Los habían cogido a los dos juntos. Y le dijeron lo que hemos dicho, ¿no? Esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Claro, ¿cómo vamos a...? O sea, el aprieto es grande, ¿no? O sea, ¿cómo nos vas a decir tú que si la ley dice esto, vas a tener que decir, sí, venga, apedrearla, ¿no? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. En una actitud de, bueno, de tranquilidad, de escucha y sobre todo de no tomar muy en serio a gente que sabe de qué palo iba, ¿no? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sobra decir que es una frase lapidaria, ¿no? Y ¿quién podía sentirse con el poder de juzgar? Porque lo estamos viendo además en estos días, ¿no? La capacidad de juicio, ¿no? De las personas, ¿no? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, lo dijo con la misma tranquilidad que estaba, volvió a su posición, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, o sea, avergonzados prácticamente, ¿no? O sea, así como escurriendo el bulto, ¿no? Desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Esto nos lo podemos aplicar a nosotros, ¿no? ¿Dónde está el acusador ahora, ¿no? Con la obra de Jesús, ¿no? Ninguno te condenó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no pegues más, no peques más. Solo el Señor puede perdonar pecados, eso ya lo sabemos. Pues ahora vamos al Levítico, ¿no? 20:10, en una frase ya lo dice. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Estaban cumpliendo realmente la ley? ¿No? O sea, otra vez la ausencia, ¿no? De la exculpación o la interpretación de la ley a su modo, ¿no? Y luego tenemos, y este es el episodio favorito de cualquiera que hable de relación de Jesús con las mujeres, ¿no? De la mujer samaritana. Y la mujer samaritana y la forma en que Jesús trató con ella fue de una sensibilidad exquisita si uno conoce las costumbres de la época y sabe las dificultades que había para relacionarse con una mujer en público o a solas. O sea, no era fácil, no era fácil. Y más que por leyes, por costumbres de hombres muchas veces. Aquí habría que decir que Jesús no se comportó como lo que dirían hoy, porque hay una palabra muy de moda, con lo del mansplaining, ¿no? No sé si sabéis lo que es, ¿no? El hombre paternalista y condescendiente que alecciona a una mujer que seguramente no sabe nada de lo que le estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Lo digo porque hoy día se están popularizando muchos términos, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? El aleccionador, ¿no? La persona que demuestra superioridad, ¿no? Jesús no actúa así. Pero vamos a verlo, ¿no? Pues dice
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, ¿no? Esto lo podemos entender tanto como que le venía de camino, como que algo tenía que suceder ahí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Volvemos a lo de las identidades, ¿no? Mujer, samaritana, se supone que tú y yo no podemos tratar, que somos enemigos o estamos enemistados, y se podría decir de otra forma, vale, samaritana, pero es que encima mujer. O sea, ya, si la cosa era complicada, todavía más. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y de quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, él te daría agua viva. Y aquí entramos en el tema de las verdades espirituales. Y Jesús le está hablando a una mujer prácticamente a solas, ¿no? De una manera apartada, de una manera que se podría considerar para muchos impropia, y le está hablando de verdades espirituales, de las que además él espera que ella vaya a llevarse algo de ahí. Y se lo llevó. Ya ves que sí se lo llevó. Aunque tuviera dificultades al principio, no porque fuese una mujer, sino porque cualquiera de nosotros habríamos tenido la misma dificultad. Porque así son los temas espirituales hasta que el Señor te va revelando, ¿no? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿no? Claro, aquí todavía no estamos en el terreno espiritual, ¿no? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, anda que lo vio claro la necesidad, ¿eh? Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ya empieza el contacto con lo espiritual, ¿no? Todavía no del todo, pero está ahí, ¿no? Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Bueno, ¿creéis que ella se habría sentido la libertad con cualquier hombre de decirle esto? De decir que no tiene marido. De alguna manera ya se estaba creando un ambiente de intimidad y de entendimiento con Jesús, y ella empezaba a entender que podía hablar con él y decirle cosas que a cualquier otro hombre no le podría decir. Habría evitado el tema, por lo que esto supone. Luego a lo mejor podríamos pensar, uy, ha tenido 5 maridos, ¿qué mujer será? Pero es que podríamos imaginar muchas circunstancias por las cuales ella pudo estar en esa situación y no todas porque ella fuese responsable. En aquella época no tener marido era un verdadero problema, económico, social, de sostenimiento. Se habla siempre de las viudas como las mujeres más pobres, ¿no? Entonces, si un marido se te moría pronto o te abandonaba o te repudiaba, estabas en un problema. No necesariamente tenía que ser
que tú hubieses hecho algo. Pero a pesar de la vergüenza que podía pasar, sabía que a él se lo podía decir. Y ella, lejos de sentirse molesta o de sentirse intimidada o juzgada, porque no tuvo nada de eso, ella ya empezó a reconocer en él lo que era, ¿no? Lo que es. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Ya ahondamos en temas espirituales, ¿no? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, ¿no? Samaritanos y judíos, ¿no? Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer: Señor, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y si ya tenía ella alguna duda de lo especial que Jesús es, ¿no? Jesús le revela: yo soy el que habla contigo. ¿Cuántos recibieron una revelación tan directa así? Muy pocos, pero una era esta mujer. Y por no enrollarme mucho más con el texto, pues claro, al final la mujer, ¿qué hace? Corre a contar lo que le ha sucedido con entusiasmo, no con una persona que le ha leccionado o la ha juzgado, sino alguien que le ha contado verdades espirituales profundas, está entusiasmada y realmente cree que ha conocido al Mesías, ¿no? Se ha llevado una verdad espiritual y un cambio en su vida. Eso es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Si pudiéramos resumir un poco todo esto, voy a volver un poco a lo del principio. Dios nos ha creado diferentes como hombres y como mujeres. Y parece mentira que todavía sea tan difícil distinguir entre igualdad de derechos en el sentido de que somos del mismo valor y que seamos diferentes. Varón y hembra los creó. Y el hecho de que seamos diferentes implica que podamos tener papeles diferentes en algún momento, circunstancias diferentes, y sabemos que debemos saber con quién tratamos, y con un hombre o con una mujer, a la hora de relacionarnos. Eso es natural y humano y bíblico. Somos de una misma naturaleza humana y de igual valor. El Señor ama a hombres y ama a mujeres, y esa es quizá la única distinción útil que además es la que sacamos de la Escritura. Luego, además, Dios ha utilizado a mujeres de manera muy importante y muy relevante para que sus planes y los planes para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, pues se pudiesen llevar a cabo, ¿no? Hemos visto algún ejemplo, ¿no? Tenemos a Sara, tenemos a la reina Esther, tenemos a María. No son personas cualquiera, son personas admirables que como mujeres son ejemplos a mujeres, pero como mujeres también son ejemplos para nosotros los hombres. También. Y Dios tiene un propósito para ti, tanto si naciste varón como si naciste mujer. No se puede cambiar lo que somos lo que somos. Y si Dios te ha creado así, es porque tiene ese propósito para ti. Pero lo más importante es que sí que se diluye esa diferencia, o podemos eliminar esa diferencia en el contexto de que somos un pueblo. Y la Escritura también lo dice de manera muy clara. Si nos vamos a Gálatas 3, del 23 al 29, yo creo que este es un pasaje muy interesante
porque como vivimos en el mundo de las identidades, ¿no? Y de que ahora todos son identidades y cada identidades pues reclaman cosas, pues aquí estamos hablando de lo contrario, estamos hablando de unidad, estamos hablando de un pueblo y aquí estamos hablando de qué es lo que nos une como pueblo, ¿no? Dice aquí, en Gálatas 3, del 23 al 29, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y aquí volvemos a ver, como lo hemos visto y como interpretaban los fariseos, la insuficiencia de la ley, el modo de que la ley no es lo que nos iba a salvar, sino lo que iba a evidenciar nuestra incapacidad, nuestras limitaciones, pero había algo o necesitábamos algo que nos llevara más allá y la ley lo que era es un muro con el que estábamos chocando siempre. Y sigue diciendo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, como aquello que nos sirvió de guía para nuestra educación, de ayo para conducirnos a lo verdaderamente importante, ¿no? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se entiende por aquellos que han creído, que son del pueblo, que han aceptado al Señor Jesús. Y aquí está, por lo que habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo estáis revestidos. Aquí se acabaron las identidades. Ya no hay judío ni griego, griego por la parte que me toca a mí, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y aquí entramos todos. Aquí ya no hay referencias a... Esto ya no es un tema patriarcal, es un tema de que como pueblo, como iglesia, hombres y mujeres, en esto estamos juntos y estamos unidos y aquí se acabaron las distinciones. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Eso es lo que nos hace ser iglesia, eso es lo que es recibir la gracia y ahí eso que tanto nos define, que es ser hombre o ser mujer, se pierde en el sentido o no deja de tener importancia cuando somos iglesia y nos relacionamos como iglesia y tenemos un mismo sentir y perseguimos un mismo objetivo. Por eso me permito ya para terminar, que ya que se habla tanto de igualdad muchas veces, pues no hay mayor igualdad que la que tenemos en Cristo. Esta es la verdadera igualdad y lo que realmente nos une y lo que realmente permite que pueda haber paz entre la diversidad y que podamos ver la promesa, la gracia y lo común que tenemos y que compartimos. Pues nada, que el Señor nos bendiga mucho y aprendamos.